Bueno, estamos en Avenida Presidente Quintana, en plena centro de Recoleta, y acá atrás mío está el bar de Buenos Aires, la biela. Para los que no saben lo que es una biela, la biela es el mecanismo que hace transformar el movimiento vertical del pistón en movimiento circular del cigüeñal. Por eso hay siempre grandes figuras plásticas, ¿no?, de corredores argentinos. Acá tenemos a los hermanos Gálvez, Juan Gálvez, Oscar Gálvez, el aguilucho. ¿Por qué es importante recordar a estos señores hoy? Porque esta gente corrió en 1947 una carrera increíble, la Buenos Aires-Caracas. Buenos Aires-Caracas. Y a esa época no había helicóptero, no había celular, no había teléfono, no había nada. ¿Cómo hacían estos tipos? Se podían perder en cualquier lugar de la selva, de las montañas. Entonces yo quería contar cuáles eran los elementos que tenían ellos. ¿Qué elementos tenían? Llevaban una damajuana vacía. ¿Saben lo que es una damajuana? Me imagino, ¿no? Llevaban silocaína, llevaban bananas y llevaban hierba. Esto está dedicado a mis amigos de Misiones, fundamentalmente a Esteban Rivero, de Puerto Libertad, que la hierba fue importante en el turismo de carretera. ¿Por qué era importante? Porque cuando el coche se rompía, la caja de velocidades, estos, aparte de manejar el auto, eran mecánicos. Desarmaban la caja, le ponían 1 kilo de hierba, cerraban la caja para que engrane con la hierba los engranajes que se habían roto. ¿Por qué llevaban bananas? Cuando el embrague, el ferodo del embrague, se cocinaba por fricción, por calor, abrían el embrague y colocaban las cáscaras de banana. Usaban la cáscara de banana como embrague. ¿Por qué llevaban la silocaína? Los cristales del parabrisas, no es como es de ahora, eran de vidrio, se rompían y le entraba por el hueco de los anteojos a los ojos. Los tipos seguían manejando, se abrían el ojo, se colocaban silocaína y seguían manejando. Qué pelota que tenían. ¿Y la damajuana vacía para qué era? Bueno, mientras manejaban, juntaban la orina. Y cuando se le empañaba el vidrio por la lluvia, paraban, le tiraban la orina y seguían manejando. Bueno, ellos llegaron, en la Buenos Aires-Caracas voy a nombrar los 5 primeros. Los 2 hermanos Gálvez, Juan Manuel Fangio, no vamos a discutir esta gente, ¿no? Toscanito Marimón, y el quinto, un tal Daimo Bojanich, un tío mío. Bueno, quería recordarlos en este momento. Hoy es 6 de junio de 2024. Hoy se cumplen 80 años del desembarco en Normandía. Este día, como hoy a la madrugada, desembarcaron 176.000 soldados, mayoritariamente norteamericanos, ingleses, canadienses, algunos franceses, había una división polaca, hasta había yugoslavo también. Y todos piensan que fue un éxito ese desembarco. Todo invento norteamericano. El desembarco, obtener la cabeza de playa les llevó 1 semana. Y estuvieron dentro de Normandía 75 días. 7-5. Nada que ver con la película que hacen el día más largo del siglo. ¿Qué día más? Son 75 días más largo del siglo. Porque en lugar de ser un gran desembarco, fue una ratonera, porque fue una ratonera que organizó el mariscal Rommel. Porque la flota que protegía, 5.000 barcos había, por lo menos la mitad eran de guerra y con cañones, cañoneaba las playas adelante de la infantería norteamericana, hasta que llegaron a los búnkers de hormigón, ya no podían hacer nada. Entonces, una vez que los soldados llegaron a los búnkers, la pelea fue un poquito así, tipo cuerpo a cuerpo o de barricada. Y no podían avanzar más. Y los cañones de los barcos, que disparaban desde 10 kilómetros, por el calado de los barcos no se podían acercar más, tenían un alcance de 13 kilómetros, 14. ¿Qué hicieron los alemanes?
que no eran boludos. Rommel era uno de los mejores generales. Se pusieron a 15 kilómetros, o sea, la bala de cañón la veían llegar y la veían ir. No les hacía nada a ellos. Y ellos dejaron que avanzaran y lo fueron rodeando. Lo fueron rodeando. Iba a ser una masacre. Iba a ser una masacre, otro Dunkerque. Entonces, los norteamericanos le pidieron urgente al tío Stalin, ahí se acordaron de los rusos, los hijos de puta de esto, y le pidieron que urgentemente avanzara con todo el poder que pudieran, que Estados Unidos se lo iba a reconocer, porque en ese momento la situación era muy grave. Entonces, prepararon en muy poco tiempo, porque el desembarco fue el 6 de junio, y el desarrollo de la contraofensiva rusa se hizo el 22 de junio, o sea, apenas 15 días. Colocaron una operación que se llamó Bagration, que era una especie de rodillo gigante de tanques, cañones y tropas, desde el Mar Negro hasta el Mar Báltico, 1500 kilómetros. Un tanque y un cañón cada 5 metros, o sea que no se podían poner juntos, tenían que poner uno a un costado y otro atrás, y un costado y otro atrás, porque si se ponían juntos no podían entrar. Para alimentar ese ejército, Rusia necesitó 200.000 camiones por día para alimentarlo. Era impresionante la necesidad de municiones y alimentos y rescatar heridos. Y ese rodillo empezó a funcionar atragantando, se devoraba las divisiones alemanas. Las divisiones alemanas no podían hacer nada porque era toda la reserva rusa de ejército, casi 160 divisiones. Fue tan grande el golpe que causó la operación Bagration que toda la fuerza que tenía preparada para la reserva del contraataque en Normandía, los alemanes la tuvieron que retirar para mandarlas al frente oriental. Y ahí es donde se liberó un poco la situación y día 75 estamos hablando, y ahí aparece el famoso general Patton, que al estilo de Aníbal el Cartaginés de las guerras púnicas, en vez de atacar al enemigo de frente, Aníbal atacaba siempre por el flanco y después lo atacaba de atrás. Y es lo que hizo Patton. Patton empezó a andar con su tercer ejército paralelo a la playa. Le decían, che, pero el ejército alemán, vos quedate. Le decían los famosos, el Bradley que estaba con él, le decía, pero estamos avanzando por el costado del mar. Y el tipo cuando llegó a un punto, quiso girar su frente de división de tanques y ahí entró a atacar a Normandía desde atrás. Eso posibilitó un rápido dominio de la situación. 75 días tuvieron ahí, ¿no? Y el tercer ejército encabezó hacia París, mientras que los rusos encabezaban hacia Varsovia. Había una especie de competencia. ¿Quién liberaba primero, París, los norteamericanos, o Varsovia, los rusos? Pero ¿qué pasó? Los rusos tomaron Polonia, pero a Varsovia no la querían tomar porque se había levantado la fuerza no comunista de Polonia, y entonces Stalin dejó que los alemanes masacraran a los polacos que se habían rebelado, y después de eso entró, ya en agosto, entró en Polonia, en Varsovia. Y entonces los norteamericanos, sabiendo que iban a ser los primeros en liberar París, dijeron, no vamos a entrar nosotros en París. ¿Qué hicieron los norteamericanos? Dejaron que los franceses, porque los tanques eran norteamericanos, dejaron que la segunda división blindada, el mariscal Leclerc, entrara. Y a su vez, el mariscal Leclerc tuvo que dejar que la primera tropa que entrara fuera la novena, que eran republicanos españoles. Por eso el primer tanque que entró en París, que los franceses rompieron toda la foto, era un tanque que entraba con la bandera de la República Española y la gente de la novena. Bueno, quiero contar esto porque en ningún noticiero te lo van a contar. Los yanquis ganaron ellos solo con un balazo la guerra, ¿viste? Bueno.